Recordemos, habíamos visto esta fórmula asintótica para la suma parcial de la función z de Riemann, y ahora vamos a ver algo muy parecido, ya que es también para la función z de Riemann, pero nos interesa ahora la cola, la parte de atrás, es decir, para n mayor que x, y vamos a ver que esto es un o de x a la 1 menos s. Para comparar vamos a poner el otro resultado, que era para n menor o igual a x, también la z de Riemann, pero esto era x a la 1 menos s, 1 menos s. Acá tenemos la función de z completa y o de x menos s. Esta fórmula de acá era para s mayor a 0, s distinto a 1, ya que acá no se puede reemplazar por 1. Y lo que tenemos acá va a ser para s mayor a 1. No está de más recordar la definición de que una función sea o de otra función. Podemos verlo de dos formas. Una era que el módulo de f de x es menor o igual que m por g de x. M es una constante, es decir, existe una constante que hace que valga esto, o lo que es lo mismo, una desigualdad de esta forma. En nuestro caso sería que existe alguna constante que hace que lo que tenemos del lado izquierdo es menor o igual a m por x a la 1 menos s. Y como s es mayor a 1, esto va a ser negativo, esto va a ser 1 sobre x a la l, por decirlo de alguna forma, así que va a ser asintótico a algo así. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar esto? O esto, mejor dicho. Bueno, empezamos tomando esta suma, y justamente si pensamos esto como es el resto que le está faltando a esto de acá para la función z de Riemann, entonces eso que estamos diciendo es decir que esto es la función z de Riemann, todos los términos menos estos. Así que ponemos la suma para n menor o igual a x, 1 sobre ns. Y entonces podemos usar esta igualdad que está acá. Vamos a decir la función z de Riemann menos todo esto. X, 1 menos s, 1 menos s, más la función z, más 1 de x a la menos s. Con lo cual ya podemos ver que esto se va a cancelar con esto. Es decir, nos quedó x a la 1 menos s. Demos vuelta acá con el menos que está afuera, s menos 1, más o de x menos s. Esto es lo que nos queda. Vamos a reescribirlo. N mayor a x, 1ns igual a x a la 1 menos s, s menos 1, más 1 de x a la menos s. Ahora hacemos una observación, que es que x a la menos s es menor o igual a x a la 1 menos s, simplemente porque le estamos sumando 1, esto es x menos s más 1. Entonces, ahí estamos subiendo la potencia en 1. Entonces, ¿por qué decimos esto? Acá tenemos un o de x a la menos s, es decir, que tenemos algo que es menor o igual a una constante por x a la menos s. Pero, como dijimos recién, esto sería menor a m por x a la 1 menos s. Es decir, que si tenemos algo que es o de x a la menos s, lo vamos a tener también que sea o de x a la 1 menos s. Es decir, que todo esto va a terminar siendo igual a o de x a la 1 menos s. Porque, por un lado tenemos esto, y por otro lado acá ya tenemos algo que es asintótico a 1 menos s, que es justamente x a la 1 menos s y una constante. Y la suma no nos molesta en el sentido de que
si nosotros tenemos una función que es asintótico a una suma, que ambas son asintóticas a x a la 1 menos s, entonces no nos cambia. Podríamos seguir sumando términos que son de esta forma, es todo lo mismo. Se sigue manteniendo la desigualdad. Es decir, si yo tengo o de x1 menos s más otra función que es o de x1 menos s, eso lo único que significa es que nuestra función original es menor o igual a m por x a la 1 menos s más, pongamos m', x a la 1 menos s. O podemos pensarlo como que f de x es una suma de dos funciones que ambas son o de x1 menos s, la sumamos y terminamos obteniendo otra constante por x a la 1 menos s, donde la constante en este caso particular sería m más m'. En cualquier caso, queda que todo es un o de x a la 1 menos s, que es lo que queríamos ver. Una observación importante, habíamos dicho s mayor a 1, más allá de que la fórmula que teníamos acá admitía s mayor a 0. Cuando tenemos s mayor a 1, nuestra función z de Riemann converge, y entonces en el fondo podemos decir que es un número, así que acá tachamos sin problemas. No nos asegura nada de que para s mayor a 0, es decir, s entre 0 y 1, lo podríamos haber hecho o no, pero con s mayor a 1 nos aseguramos que no hay ningún problema en estos pasos.